tal, pastor? Tenga muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Gracias a ustedes por la invitación y qué bueno poder deleitarnos del devocional que tuvimos en esta noche. Gracias por lo compartido. Muy bien, gracias a usted por aceptar lo que es la invitación y queremos darle unos minutitos para que usted se pueda presentar para las personas que no lo conocen, qué iglesia, por ejemplo, pastorea, su nombre completo, si está casado, cuántos hijos tiene, algún ministerio que usted desarrolle fuera de la iglesia. Yo sé que tiene una librería, así que le doy estos minutitos para que pueda usted presentarse. Muchas gracias, hermano. Mi nombre es Julio César Peredo, tengo 45 años. Hace 15 años que ejerzo el ministerio pastoral. Soy economista de profesión y también soy profesor en Biblia. Tengo el privilegio de ser pastor de la Iglesia Cristo Rey, iglesia que se inició en el Colegio Cristo Rey y que el año pasado ya ha dado el paso de ser una iglesia independiente y actualmente estamos en el ex Cine City Hall, acá en la calle Sucre, esquina Oruro. Gracias a Dios y por solo su gracia, estoy felizmente casado con Liz Jennifer Bruno Camacho. Ella es psicóloga de profesión, estudió en la Universidad Evangélica acá en Santa Cruz de la Sierra y Dios nos ha bendecido con dos maravillosos hijos, Belén de 16 años y Santiago que tiene 11 añitos. Y bueno, dentro de los ministerios que realizamos, también tenemos el privilegio de liderar con mi esposa lo que es la librería de Desarrollo Cristiano, una librería que ya tiene 7 años aquí en Santa Cruz de la Sierra y que nació cuando éramos estudiantes todavía del seminario y que queríamos servir al Señor de esta manera. Así que privilegiado de estar con ustedes, querido Agustín, y gracias por la invitación. Gracias, precisamente de esa manera yo llegué a conocerlo al pastor, ya que regularmente vamos a la librería a ver a las ofertas que hay, así que, bueno, el que desea también adquirir algún libro puede buscarlo en Facebook, la Librería de Desarrollo Cristiano, y vamos a comenzar a ir metiéndonos más al tema de esta noche, ya que el tiempo nos está pisando, y como mencionamos hace un momento, vamos a hablar sobre redimiendo el tiempo. Y la primera consulta en la cual queremos que nos pueda ir aclarando un poco el pastor, ¿Dios nos va a juzgar por el uso del tiempo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros daremos cuenta de todo. La Biblia dice que daremos cuenta de nuestras acciones, de toda palabra ociosa que vamos a tener, y también menciona que hay pecados de acción, hay pecados de pensamiento y también pecados de omisión. Y cuando nosotros malgastamos nuestro tiempo, estamos incurriendo de una manera indirecta en el pecado de omisión también. Y más aún si es que estamos haciendo cosas malas, podemos incurrir en el pecado de acción de igual manera. Entonces, todo creyente va a rendir cuentas a Dios de lo que está haciendo con su vida. Muy bien, y eso realmente no solamente es algo quizás lógico para decir que Dios no va a juzgar por todas las cosas, sino que también lo encontramos en las Escrituras, ¿no? Que Él nos nos da esa advertencia que vamos a ser juzgados por todo lo que nosotros realicemos. También encontramos, pastor, en la Biblia, por ejemplo, en Efesios 5:15, Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿A qué está haciendo referencia Pablo con este versículo? ¿Qué quiere decir Pablo? Bien, antes de entrar al versículo 16, hay una palabrita que quisiera destacar, querido Agustín, que es la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis. La palabra diligencia es contrario a la negligencia. Entonces, una persona diligente es una persona proactiva, es una persona que tiene su mentalidad, sus pensamientos, tratando de generar algo positivo, llamémoslo así, o aprovechar las cosas. Pero la palabra que quiero destacar es la palabra andar, que es lo que gira todo el capítulo el que haces mención. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor. En el capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois hijos del Señor, andad como hijos de luz. La palabra andar, que hace referencia al versículo 16, tiene relación con todo lo que habla el capítulo, específicamente en el comportamiento del creyente. Y el comportamiento del creyente tiene que ser como hijos de luz y no viviendo como hijos de las tinieblas. Entonces, Pablo, en este versículo específicamente, hace alusión de la palabra tiempo. Pero en el versículo 16, si usted mira la palabra tiempo en el original, no es la misma que nosotros utilizamos como cronos, que es la palabra tiempo de minutos, segundos, días, meses, años. Acá es la palabra kairos, que habla de temporada.
Es la palabra kairos, que habla de temporada, que habla de una generación, que habla del tiempo de Dios. Entonces Pablo lo que está diciendo: seamos sabios con el tiempo que tenemos en este momento, en esta generación, en esta temporada, para invertirlo de manera correcta y así que nuestro comportamiento sea distinto a las personas que son de las tinieblas. Esto me trae mucha luz porque hay un pasaje paralelo, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 5, que habla del mismo concepto y habla de la palabra redimir. Acá en Efesios 5, 16 habla de aprovechar bien el tiempo, y la palabra en el original es exactamente la misma, que es la palabra exagorazo, que significa comprar. Es decir, mire la idea que nosotros tenemos. Estamos viviendo en una temporada cuyo tiempo que usamos esta temporada es una inversión, es una compra, una utilización. Y la manera como nosotros vamos a utilizar va a diferenciarnos, vamos a utilizar el tiempo, nos va a diferenciar de las personas que no conocen al Señor. Eso a mi mente me trae mucha luz. ¿Y por qué? Porque justamente la iglesia, y ustedes lo mencionaban en el devocional, está tomando mucho comportamiento de gente pagana, incluso en el uso del tiempo y especialmente de esta generación que nos toca vivir a nosotros. Entonces es importantísimo el uso de nuestro tiempo para la honra y la gloria del Señor. Realmente sí, es muy, muy importante poder sentarnos a pensar, ¿no? Aquello en qué le estamos dando el uso a nuestro tiempo, qué estamos aprovechando nuestro tiempo. Y muchas veces, inclusive yo sé que a las personas que nos escuchan también les pasa aquello. A veces llegamos en la noche ya descansando en casa y decimos, qué rápido se fue el día. Tantas cosas que hicimos hoy quizás, o a veces la desperdiciamos las cosas. Una de las, y vamos a tocar después algunos puntos de cómo poder identificar lo que nos hace malgastar el tiempo, pero antes de eso me gustaría que pueda explicarnos a los que nos están escuchando y viendo a través del Facebook, que se han dado cuenta o se dan cuenta, por ejemplo, que no están andando con esa diligencia que usted nos ha explicado, cómo ellos podrían redimir este tiempo que están utilizando, cómo pueden ellos usarlo provechosamente, por así decirlo. Sí, hay algo interesante. Miren, nosotros tenemos, y eso siempre tenemos que tener claro, tenemos que ser administradores de absolutamente todo lo que Dios nos da. Y alguien dijo este concepto de la mayordomía cristiana, y nosotros somos mayordomos de 3T: tiempo, tesoros y talentos. Administramos nuestro tiempo, administramos nuestras pertenencias, entre comillas nuestras, porque es algo que Dios nos los da, y administramos los dones y talentos que el Señor nos da también. Dentro de esa administración de nuestro tiempo, nosotros tenemos que entender de que necesitamos trabajar, pero no ser extremistas, hacer, como dicen los norteamericanos, workaholic, es decir, trabajadores adictos, que siempre necesitamos una actividad y queremos aprovechar tanto el tiempo y nos vamos a un extremo. Y por otro lado, nos vamos al extremo del ocio y del descanso, que es necesario el descanso, es necesario el esparcimiento, la recreación mental es muy productiva incluso, y que Dios mismo, que es un Dios creador, se tomó el tiempo de descansar el séptimo día. O sea, es parte de la mayordomía. El problema es cuando nosotros entramos en un desbalance, ya sea por el excesivo activismo o el excesivo descanso. Dios condena la pereza, hermano Agustín. Y en el libro de Proverbios encontramos muchos versículos que hablan acerca de la pereza y cómo distinguir algo que sea descanso, algo que sea pereza, entretenimiento, y cuándo es malgastar el tiempo en la producción que eso nos deja. Por ejemplo, si nosotros queremos entender un descanso, eso nos tiene que traer como un recargamiento de nuestras pilas, como un despeje de tanta tensión, presión que nosotros estamos teniendo, porque todos vivimos en un mundo agobiador. Las actividades cotidianas, el mismo ministerio es parte de una tensión, lamentablemente. Hoy en día, nuestro trabajo, nuestras actividades, incluso pregúntele a una ama de casa, el tiempo con los hijos, ya a un hermano que para mucho tiempo en casa también es estresante. Entonces necesitamos buscar una actividad que nos descanse y que nos recicle en el buen sentido de la palabra. Es bueno que en esas actividades también nos produzcan tal vez el entretenimiento, mientras no nos controle a nosotros el entretenimiento.
Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, y después él menciona que no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Cuando un descanso, un entretenimiento empieza ya a tener control sobre nuestra vida, comienza a haber una adicción en nosotros. Y recuerde, la tendencia que tiene el ser humano es a formar ídolos en su vida. Entonces nosotros podemos idolatrar los videojuegos, podemos idolatrar nuestro tiempo de mirar fútbol, podemos idolatrar nuestro tiempo de amigos bajo la excusa del entretenimiento y que necesitamos estas cosas. Eso en extremo también nos va a ocasionar cierto desbalance en nuestra vida. Y obviamente el malgastar el tiempo haciendo actividades pecaminosas, como mucho tiempo en internet mirando cosas que no corresponden, mucho tiempo haciendo actividades que no producen nada, también van a generar una pérdida de nuestro tiempo, ¿no? Y de nuestras energías incluso. Exactamente, ¿no? Y lo que usted menciona de que el Señor detesta la pereza, y es fácil ahora que tenemos la herramienta, por ejemplo, de internet. Usted puede buscar en internet versículos en contra de la pereza y le va a aparecer un montón de versículos, y la mayoría en Proverbio, ¿no? Que habla sobre que no hay que ser perezoso, y realmente debemos nosotros de poder buscar cómo poder redimir el tiempo, ¿no? Y bien lo que usted aclaraba, ¿no? Que tampoco está mal el hecho de dar tiempo a un ocio o algún entretenimiento, porque el Señor nos ha hecho también con sentimientos, emociones, y que necesitamos descansar, etcétera, pero que no nos domine, ¿no? A veces eso nos llega a dominar tanto que descuidamos otras cosas de la vida y que son más importantes que aquello. Entonces, pasando a la siguiente consulta, ¿cómo yo puedo identificar entonces lo que me está haciendo malgastar el tiempo? ¿Cómo yo puedo darme cuenta, como usted lo mencionó, que me está dominando algo y que al final es una pérdida total de tiempo, ¿no? En los resultados que produce, en primer lugar. ¿Qué resultados me están produciendo? Por ejemplo, si yo me quedo bajo la excusa del esparcimiento, que quiero hacer zapping en el televisor, mirar tele hasta tarde, teniendo responsabilidades al otro día, duermo, en vez de dormir las 7, 8 horas, duermo 4 horas porque estuve esparciéndome, en realidad es la mentira del pecado. ¿Cuál es el concepto? El pecado siempre nos dice que va a ser algo placentero para nosotros, que nos va a traer satisfacción, incluso que nosotros vamos a obtener los beneficios que nos ofrece el pecado. Cuando pecamos, lo que obtenemos es totalmente lo contrario. Alguien dijo por ahí, si bebe para olvidar, pague antes la cuenta antes de que se olvide, ¿no es cierto? Es decir, en el sentido de que el pecado nos va a tratar de seducir. Y, por ejemplo, el resultado que produce una actividad, ya que deja de ser placentera, sino adictiva, al día siguiente va a ser un efecto negativo. Puede destruir nuestras relaciones. Por decir, yo soy papá, tengo 2 hijos, y puedo pasar mucho tiempo con mis amigos bajo la excusa que necesito desestresarme, pero me estoy olvidando de mis propios hijos. Ese es el resultado. Me encanta mucho el fútbol, puedo practicarlo, hacer ejercicio no está mal, pero eso no aprovecha para nada si es que estoy descuidando mi tiempo de prepararme como pastor o de pasar tiempo edificándome o edificando a mi familia. Entonces, los resultados que produce una actividad va a generar, si es que eso es una pérdida de tiempo, si es que es una adicción o algo así. Ahora, por otro lado, la siguiente pregunta, uno es los resultados. Segundo, ¿trae gloria al Señor esto? Usted me va a decir, pero pastor, el videojuego no trae gloria. Es cierto, ¿para qué juegas? Con eso, si depuramos todo, prácticamente no hacemos absolutamente nada para la gloria del Señor. Pero cuando yo digo invertir esas 2 horas, 3 horas, o discúlpenme, como escuché hace 2 días atrás en los comentarios de una consejería, que el marido de 40 años se junta con sus amigos hasta las 6, 7 de la mañana del día siguiente en un domingo, y por eso no va a la iglesia, porque se quedaron el sábado a la noche jugando videojuegos sin beber una copa, sin fumar nada, pero estuvieron distrayéndose, y al día siguiente llega dopado, adormecido a la iglesia. Entonces tampoco trae gloria al Señor. Entonces, cuando una actividad se extralimita y deja de darle la gloria al Señor, o deja de cumplir ese propósito de una gratificación en un buen sentido de la palabra, ya también es pecaminoso. Y tercer lugar, las consecuencias que me generan a mi alrededor. Yo puedo descuidar a mis seres queridos, mi esposa, mi relación, incluso mi trabajo, por darme placeres. Exacto, ¿no? Y sentarse a analizar. Yo recuerdo una ocasión que me gustaba mirar una serie de televisión, y creo que miré 2 temporadas, y de ahí me puse a analizar y a sumar. Cada capítulo duraba 1 hora, 1 hora y 10,
Y de ahí me puse a sumar cuánto tiempo había estado viendo esa serie frente al televisor y no se hacían horas, se hacían semanas de haber estado frente al televisor. Entonces yo dije, wow, o sea, no puede ser posible que esté perdiendo tanto el tiempo frente a esta cosa. Y una de las cosas que decidí fue restringir, por ejemplo, o limitar mucho el tema de usar mi tiempo en la televisión, porque en realidad, si bien es un lugar en el cual podemos entretenernos, mirar alguna película en familia, tener con buena compañía, etcétera, pero si ya sobrepasamos aquello, ya nos estamos dando cuenta que nos está limitando. Si yo siempre le digo a los jóvenes también, si pasas más tiempo en el videojuego al día o en la televisión que quizás tratando de conocer al Señor que dices servir y al Señor que dices amar, creo que hay algún problema, ¿no?, en tu vida. Y hoy, a pesar de que tenemos tanto avance tecnológico, pastor, porque, por ejemplo, hace unos años atrás nadie conocía la lavadora de ropa, por ejemplo, y tenían que lavar a mano y perdían tiempo, por así decirlo, lavando, o había un montón de cosas, inclusive no había ni la cafetera, uno tenía que estar ahí atento al tacho, etcétera, ¿no? Pero ahora con tanto avance tecnológico y que nos facilitan la vida, por así decirlo, hay muchas personas que aún dicen, no tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo para nada. Es que yo me imagino que habrá escuchado a algún miembro o alguien de la iglesia decir, porque yo lo he escuchado, es que no tengo tiempo. Cuando se le pregunta, ¿pasas algún tiempo con el Señor? ¿Horas? ¿Tienes algún estudio privado y personal? Es que no tengo tiempo. Y lo que usted también menciona, ¿no? A veces podemos descuidar cosas que son realmente importantes y con algunos asuntos que creemos que son importantes, porque a veces también una persona que vive metido en el trabajo, trabaja 12, 15, 16 horas y llega a su casa solo a dormir y no pasa ningún tiempo de calidad con su familia, con sus hijos, al final eso le va a terminar pasando factura, ¿no? Porque sus hijos se van a criar sin un padre, no van a tener ese ejemplo de padre, no van a tener esa compañía de un padre y le va a pasar factura, ¿no? Y no solamente entonces como padre cuidar el bien físico, sino también cuidar el bien espiritual de nuestros hijos. Entonces, pastor, continuando con lo que estamos conversando, también cómo nosotros podemos llegar, y sabemos que la lectura es muy buena, es buenísimo en realidad, y creo que todo cristiano debería tener un amor hacia la lectura porque el Señor en este tiempo le ha placido hablarnos a través de su palabra escrita. Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a crear un hábito de lectura un hábito de lectura, ¿no? Así sencillo. Bien, antes de contestarte a esta pregunta, querido Agustín, permítame no solamente dedicar el tiempo en hablar de las redes sociales, perdón, de la televisión y también de los videojuegos u otras actividades recreativas, sino de lo que ahora está consumiendo muchísimo, que son las redes sociales. Sí. No recuerdo si fue John MacArthur o John Piper, pero fue un John famoso, ¿ya? Que dijo lo siguiente: ahora, con la aparición de las redes sociales, ningún creyente delante del Señor tendrá la excusa de decir no tuve tiempo para orar, porque es más lo que estamos invirtiendo en las redes sociales. ¿Por qué quiero hacer este énfasis? Y ahorita vamos a contestar tu pregunta, porque tanto la literatura como otras actividades ya han sido desplazadas justamente por el entretenimiento de las redes sociales y de ciertas actividades que realmente nos hacen nos da un comportamiento muy infantil, siendo ya personas que debemos actuar como maduros, especialmente como hombres, como varones, dice la Escritura, deberíamos tener un comportamiento más sensato. Hago este hincapié, querido Agustín, porque si usted mira, la gente ya no está mirando televisión. De hecho, este programa, gracias a Dios, se está presentando a través de una de las redes sociales que es famosa acá, que es el Facebook. Pero hay muchísima gente que invierte tanto tiempo en las redes sociales que el tema de la lectura ya es algo anticuado, obsoleto. Ya no es un pleito si es que es el papel o es algo electrónico, sino es la lectura en sí como una edificación. Ahora, contestando a la pregunta, Agustín, ¿cómo tener hábitos de lectura? En primer lugar, sacarnos ese estigma que nos metieron en el colegio, que el leer es un castigo, o que nosotros teníamos que leer para hacer un resumen y teníamos que comportarnos y teníamos como una carga la lectura. Tengo que confesarte algo. Yo en toda mi carrera de economista en la universidad no leí la cantidad de libros que leí el primer trimestre de mi tiempo en el seminario. El primer trimestre.
Cuando vi los libros que tenía que leer, eran 27, 30 libros que me dieron en el primer trimestre. No me preguntes cómo lo leí. Fue un desafío muy grande para mí y ahí me di cuenta que culturalmente también nosotros teníamos un problema. ¿Sabías tú, Agustín, que en Sudamérica, tanto Paraguay como Bolivia tienen los estándares de promedio de lectura más bajos de toda Latinoamérica? Y el No, más alto lo tiene Chile y Uruguay. Después le sigue Argentina y Colombia. Entonces, cuando miramos esos estándares, y tú contestando a tu pregunta, culturalmente nosotros los bolivianos somos flojos para leer, porque nos han dado, no nos han mostrado el placer de la lectura. Y creo que ahí está la primera recomendación. Tenemos que encontrar el placer de nuestra soledad al disfrutar de una buena lectura, de un libro. Entonces, mirarlo no como una tarea, mirarlo como un placer, como un desafío, mirarlo como que lo que yo alimento es el input que estoy poniendo en mi pensamiento. En algún momento mi vocabulario, mis pensamientos, mi forma de interpretar las cosas va a alimentarse de acuerdo a lo que estoy asimilando. Y es fácil darse cuenta quién lee y quién no lee a través de escucharlo hablar. Así como pastor te confieso algo, es fácil saber quién ora cuando tú le preguntas, ora por favor, y esa persona en su oración te va a demostrar si realmente tiene un hábito para orar o no. Entonces, esto se percibe, la lectura se percibe, y no a través de la abundancia de palabras, sino también a través del conocimiento y del placer que tienen las cosas. Ahora, primero, contestando a tu pregunta, no quitarnos el tabú de que es un castigo. Segundo, encontrar el verdadero placer en la lectura. Tercero, encontrar el valor de lo que yo estoy aprendiendo. Y cuarto, que es mi recomendación, es agarrar y meditar como creyente ahora en que yo tengo una responsabilidad de aprender y la única manera de aprender es leyendo para que yo pueda compartir. Entonces, imagínate esos 4 conceptos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que se le encargaba los libros. exacto, ¿no? Y como mencionaba también, o sea, todo cristiano debería en cierta manera ser un amante de la lectura, porque tiene que leer las escrituras, tiene que leer la Biblia. Y esa frase que usted mencionaba antes era de John Piper, que lo he escuchado y lo he mencionado bastante también algunas veces cuando me toca hablar con algún joven. Y el apóstol Pablo también le dice a Timoteo que procure con diligencia, ¿no? Presentarse delante de Dios aprobado y que maneje con precisión la palabra de verdad. Entonces, para crear un hábito de lectura, bueno, yo podría aportar o acotar a lo que usted ha mencionado, es el tema de, personalmente, yo lo digo así, ¿no? Yo se lo dejé en las manos del Señor porque yo no leía nada. Antes que el Señor me llame, yo no leía nada, a excepción del periódico, ¿no? Cada mañana. Pero de ahí se la dejé en las manos del Señor para que Él me pueda ayudar a amar leer su palabra, amar realmente meditar en ella y poder, como se dice, comerme las escrituras leyéndola todos los días mientras Él me regale vida, ¿no? Y de ahí, una de las cosas que también me ayudó en cierta manera fue ser disciplinado. O sea, si me voy a proponer leer un libro, es ser disciplinado en cumplirlo, ¿no? O sea, yo tenía una tablita, una agenda, en la cual decía, yo hoy día voy a leer las escrituras porque está por encima de cualquier libro, pero también de tal libro voy a leer 3 hojas, 4 hojas, y lo voy a cumplir, ¿no? Y lo voy a hacer, y así poco a poco crear un hábito de lectura en el cual uno dice, en vez de sentarme a hurgar mi Facebook, me siento a leer un buen libro, ¿no? Yo en mi trabajo me desenvuelvo, trabajo por las redes sociales, por el WhatsApp, entonces durante casi unas 8 horas al día estoy conectado al 100% al WhatsApp, entonces de ahí ya quedo agotado cuando salgo del trabajo, entonces a buscar un buen libro y leer y pedirle al Señor realmente que Él nos ayude y nos ponga eso en el corazón, ¿no? De amar leer la palabra de Dios. Y último mensaje ya de parte de usted, ¿qué le podría aconsejar, digamos, a un joven que realmente poco o nada está leyendo la Biblia? ¿Qué le podría decir a aquella persona que quizás nos escucha y dice, bueno, reconoce, ¿no? Que realmente no ha sido responsable en la lectura? Y quizás, como usted mencionó también de la oración, a veces nos encontramos con hermanos que le decimos, ¿no? Que pueda orar y cada 2 palabras dice Señor, ¿no? Señor, 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 Señor. Y ahí
uno percibe que realmente sí, no es una persona que acostumbra a orar, y no nos basamos también, como usted mencionaba, en la elocuencia de palabras, ¿no? Pero se nota, ¿no? Se nota a alguien que a veces no lee, que no ora, y no solamente en su forma de hablar, a veces cuando le manda un mensaje de WhatsApp y los horrores ortográficos que hay, uno dice, oh, porque una de esas las cosas que me ayudó a mí a leer bastante fue mejorar hartísimo mis horrores ortográficos que tenía, ¿no? Así que, ¿qué le podría aconsejar a un joven o a aquello que nos está escuchando y que realmente puede reconocer que poco o nada lee las escrituras? Bien, recordarle que uno es lo que lee, eso es importantísimo. Lo que nosotros inyectamos a nuestra vida, que nosotros asimilamos a través de la lectura, va a decir mucho de nosotros. En primer lugar, yo le recomendaría a esa persona que es timorata, o que no tiene la costumbre de leer, que busque un tema que le guste. Si es joven, ya que busque un tema, una temática, ya sea dentro de la escritura, ya un libro que habla de la juventud, ya podemos mencionar los proverbios, podemos hablar también de Timoteo, que son libros que refuerzan algunos conceptos para los jóvenes, o una literatura cristiana que tenga una temática para la juventud, primer lugar. Segundo, que en el momento de él agarrar su libro, yo le recomendaría que busque un horario donde él se sienta cómodo para leer. Puede ser antes de dormir, colocar su libro cerca del velador, cerca de la lamparita de noche, en vez de estar con el celular hasta tarde de la noche, que haga ayuno de celular, llamémoslo así, y que tenga un libro para la lectura, preferentemente la Biblia o un libro, y que se habitúe a tener un horario específico para tener su tiempo de lectura. No estoy hablando de tiempo devocional, que eso es aparte, sino su tiempo de lectura. Tercero, yo le animaría a que quite todos los distractivos que pueda haber a su alrededor para que pueda disfrutar la lectura. Apagar televisor, celular, ponerlo en silencio. Uno no va a poder asimilar lo que está leyendo, si es que va a haber mucho ruido alrededor. O sea, tiene que ser empático también con el desafío que uno tiene que tener. También no recordarse de que esto no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. ¿A qué me refiero? Que muchas veces nosotros queremos leer todo, pero no asimilamos nada y nos frustramos porque no le avanzamos al libro y todo eso. Disfrutemos la lectura, es preferible avanzar conceptos por conceptos, capítulos por capítulo, incluso cuando leemos la Biblia. A mí me gusta que la gente lea la Biblia completamente, pero no me gusta que se la esté recordando que es su 60ª vez que la está leyendo, pero en realidad no está Es asimilando una nada. competencia, ¿no? ¿No? ¿Con quién vamos a competir? Con nosotros mismos, está bien, pero es para las estadísticas simplemente. Ahora, lo importante es asimilar lo que está leyendo y paso a paso. Recuerde que todo en la vida se requieren entre 20 a 25 días para que algo se convierta en una disciplina. Entonces, si nosotros empezamos a disciplinarnos, que nos va a costar, esa disciplina se va a convertir en un hábito y después vamos a extrañar el tiempo que no estamos leyendo. Y finalmente, aprender a valorar y a disfrutar ese tiempo de lectura. Ahora, imagínense si eso lo asimilamos y si agarramos conceptos que nos van a hacer crecer como personas a través de la literatura, y más aún que nosotros como creyentes empecemos a disfrutar lo que es la palabra de Dios, y cada uno de nosotros tenemos libros de preferencia, es natural. Por ejemplo, si usted me dice, hay novelas cristianas que entretienen, sí es cierto, hay un mercado, hay personas que le gusta, pero a mí personalmente no me gusta. Me gustan más los libros de consulta y me gustan más los libros que hablan sobre la devoción y vida espiritual. Esa es mi búsqueda y eso es lo que a mí me gusta y me satisface leerlo. Eso, temáticas de doctrina, controversias, etcétera. Cada uno tendrá su propia temática. Las mujeres, los hombres tendrán su propia temática. Empezar con ese tipo de literatura. Y de ahí no tener miedo a subrayar ni la Biblia ni el libro, y anotar sus propias ideas, su propio criterio. Yo quiero terminar esta idea comentándote algo especial. Cuando yo estaba en el Seminario Teológico Centroamericano, allá en Guatemala, ese año estaba vivo todavía el doctor Núñez, y el doctor Núñez, una eminencia, escribió muchos libros, una persona muy respetada dentro del seminario, y en vida él donó su biblioteca, más de 5,000 libros. Y no habían libros marca Patito, ni de ningún apostolator, ni nada. Eran librazos, como nosotros decimos, era un manjar. Yo tuve la curiosidad de ir a ver y qué era, cómo él subrayaba, porque también es un arte el subrayar. Y el hombre con un lápiz de un color subrayaba algunas palabras, conceptos, ponía interrogantes, cuestionaba lo que estaba leyendo y ponía sus anotaciones alrededor. Ahora, como estaba en vida, le dije, doctor Núñez, ¿por qué hace usted eso? Porque yo
quiero entender al lector y filtrar en mi mente lo que él me está diciendo. Y hay cosas que no estoy de acuerdo y lo examino todo y retengo exactamente lo que yo creo que es bueno. Qué bueno. Esa parte me encantó, me encantó. Y la verdad que quiero darles también a ustedes, no tengan miedo de subrayar, no tengan miedo de ser críticos, en desarrollar una mente crítica, en no ser una esponja que se chupa todo, sino que empecemos a pensar y no a cuestionarlo todo, pero sí entender, contrastarlo a la luz de la palabra y mirar lo que estamos leyendo para nuestra edificación. Y qué importante lo que usted mencionaba y decíamos, ¿no? Que no es una competencia. Y también me gusta a mí decirle aquello a las personas que están leyendo las escrituras, ¿quién te apura, digamos, ¿no? ¿Quién te corre? O sea, está bien leer la Biblia, hay planes de lectura de un año, ¿no? De leerla de etapa a etapa, pero creo que es más valorable, como usted decía, asimilar, entender. Si en una semana quieres concentrarte en el primer capítulo del Evangelio de Juan, está bien, concéntrate toda la semana, léelo ese capítulo, vuélvelo a leer para entender su contexto, la situación, etcétera, ¿no? O buscar algunos libros que te puedan ayudar a entender el contexto, la situación, algún comentario bueno bíblico. Y realmente, bueno, hemos llegado a lo que es el final de este sector Conversemos, pero antes también para ir cerrando, pastor, ¿ya en su iglesia se están reuniendo de manera presencial o aún están por vía online? No, estamos haciéndolo de manera paralela. Por la gracia de Dios, estamos proyectando nuestros cultos de manera virtual y presencial también. Nosotros tenemos la bendición de contar con un local que tiene más de 650 butacas. Entonces, eso nos permite tener como 230 de acuerdo a las normativas. Y la estrategia que utilizamos dentro de la iglesia, que es una membresía o asistencia de 380 personas, que no tenemos la escuela dominical, y eso nos restringe a que puedan ir casi 100 niños que asistían a nuestra escuela dominical, y la normativa se ha tomado porque los niños no pueden estar en cercanía, les cuesta ponerse barbijo, etcétera. Entonces no tenemos escuela dominical, y a las personas mayores de 65 años le hemos pedido por favor también que ellos puedan quedarse en su casa y presenciar el culto de manera virtual, que lo transmitimos por el Facebook. Gracias a Dios, el primer domingo, hace 2 domingos atrás, cuando iniciamos, tuvimos una asistencia de 75 personas aproximadamente, y este domingo pudimos estar más de 100 hermanos gozándonos en la Iglesia Cristo Rey. Muy bien, muy bien. Y a personas que nos están viendo por el Facebook y también nos escuchan por la radio, pueden buscarla, la página Iglesia Cristo Rey, la que estamos mostrando es aquella. Pueden buscarla para poder darle like a la página y también poder enterarse de las noticias. El pastor todos los días sube devocionales y también me los envía a mi WhatsApp, aunque no le digo nada, no le digo nada, pero lo leemos también. Y gracias por los mensajes. Y ahí en la página usted puede leer todos los días devocionales y también enterarse de las noticias de la iglesia. Bueno, pastor, con nosotros llegamos al final en este sector Conversemos. Realmente agradecido con su persona por brindarnos su tiempo y esperamos que no sea la última vez. Si el Señor así lo permite, podamos volvernos nuevamente a ver, ya sea por este medio, sino en persona cuando visitemos su librería. Gracias, pastor, por su tiempo. Muchísimas gracias, hermano Agustín, y siempre resaltar de que yo soy pastor de la Iglesia Cristo Rey, pero no soy el único pastor, tenemos un liderazgo plural, me acompaña el pastor Milton Pardo, tenemos una directiva que siempre está atrás de nosotros, entonces damos gracias a Dios por la bendición de servir al Señor en este lugar, en la Iglesia Cristo Rey, iglesia que amamos, iglesia que nos da la bendición de servirle a Él también. Un abrazo muy grande y muchas felicidades por el emprendimiento y el programa que tienen. Gracias. Gracias.